Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar del tema. Ay, ¿dónde está? Pinche perra, lo que se esté quieta y se vuela. Bueno, ya revisé como la parte del documento que me enviaste con el asunto. Hay que ver como unas cositas ahí. Entonces voy a compartirte aquí pantalla, pero para mostrarte como una cuestión en la que estuve trabajando que me parece como chévere que la veamos y que la hablemos, porque pues ya estamos como en la fase, por así decirlo, como final, pues por así decirlo. Entonces, estaba sintiendo que en algunas partes del documento se estaban repitiendo algunas cosas. Entonces dije, bueno, vamos a trabajar en un esquema final para ir armando lo que se tiene, pues, lo que ya tienes, para no empezar a repetir como cosas entre una parte y la otra. ¿Listo? Entonces, Dale. ya que en este esquema yo lo estoy organizando, digamos como que en todo lo que es la parte del documento, el título, pues normal, como la manera de introducción, ese manifiesto que se tiene de drop y una parte como de palabras clave de lo que viene siendo el proyecto, que igual ese no lo hemos cambiado mucho, pero por ahí está. Digamos que esto es como la parte introductoria, pues, del proyecto en sí, ¿no? Después está como esta parte que en la que se habla del problema de una manera muy general. Después se organiza lo que es la pregunta-problema, los actores y el contexto que ya están también, los objetivos, el general y los específicos. Hay que cambiarle un toquecito a los específicos, pero no es tan complejo. Y pues cuando se está hablando de los objetivos específicos, digamos que hay que pensar mucho de cómo esos después se articulan con el proceso metodológico. Digamos como que ir planeando, bueno, es que este objetivo específico va a responder a tal parte del proceso, este a tal y este a tales y pascuales. Y estaba ya revisando como el asunto de la justificación, desde lo personal hasta lo social, pues. Digamos que toda esta parte ya está, hay que hacer es como algunos ajustecitos en los objetivos y ahorita hablamos un poco como lo de la justificación, pero el resto de elementos pues ya están ahí organizados, es como ya empezar a armar el documento definitivo. Ya esta parte tiene que ver como con lo que es el marco referencial o el marco conceptual, donde ya se habla como de los referentes, los antecedentes que se tienen al proyecto, pues eso es como parte de lo de lo que es la investigación y lo que le da pues pie a lo que se propone. Entonces está el marco de referencia, que en realidad este marco de referencia muchas veces se conecta con lo que es el manejo de los conceptos clave. Entonces de cómo yo empiezo a hacer una indagación de esos conceptos que se han venido trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo cultura electrónica, entonces, bueno, eso se convierte en un concepto. Y entonces, ¿bajo qué autores se toma? ¿Bajo qué criterios se empieza a trabajar? Y todo este cuento. Entonces, de esa forma, pues uno ya empieza a decir, bueno, o sea, como que se van articulando y se van conectando todos los elementos que se tienen en el proyecto. Y entonces ahí se empieza a hacer ese manejo de los conceptos claves. Y es como importante, digamos, por ejemplo, yo tengo un concepto que es cultura electrónica y tengo 2 o 3 autores que me hablan sobre eso. Después de revisar los autores, hay que hacer como una pequeña reflexión propia sobre ese concepto y sobre esos estudios de caso, porque digamos que eso se convierte como en el insumo y en la parte primordial de lo que el drop empieza a generar alrededor de de todo ese discurso. Entonces, este no le hemos camellado mucho, entonces tenemos que irlo armando. Después ya es como todo el rollo de la metodología, que digamos ya está el esquema metodológico, que pues le camellamos anteriormente como con lo de cómo se armaba el evento y todo eso, y transformarlo eh, con la analogía de cómo se desarrolla el evento. Y es bien importante, digamos que las metodologías a veces uno las trabaja como por fases, entonces como que fase uno, fase 2, etcétera, etcétera. Y entonces era donde yo decía que estas fases de la metodología se conectan directamente con los objetivos específicos. Entonces la primera fase tú lo tienes como de indagar y la cuestión con la búsqueda de la información, que este está acá. Ajá. Entonces, que dice indagar y analizar la información acerca de la problemática de la cultura electrónica en la ciudad de Popayán. Entonces, ese es como uno de los objetivos específicos. Entonces, dentro de la metodología, tiene que mostrarse toda esa parte de indagación, de entrevistas, de muestras, de búsqueda de referentes, todo lo que tiene que ver con eso.
¿no? Entonces, eso pues presenta una conexión con los objetivos específicos, con unas fases de desarrollo que son bien importantes. Y aquí, digamos que en esta parte de las herramientas es donde se tiene que pillar cómo se organiza entonces el asunto bien bacano. Porque hay herramientas de trabajo, de medición o evaluación según el caso. Pues, por ejemplo, una herramienta de trabajo o una herramienta de medición y evaluación, pueden ser las entrevistas, las cuestiones que se vienen desarrollando con los actores involucrados, como que, bueno, eso me sirve a mí para recolectar información, es parte de la indagación y todo esto. Entonces, hay que ver esas herramientas que se utilizan, cómo funcionan, e irlas mencionando. Bueno, es que para tal cosa hicimos una entrevista, para tal cosa hicimos una convocatoria, para tal otro hicimos esto, hicimos lo otro. Entonces, esas herramientas es lo que se ha desarrollado para capturar esa información, digamos, empezando en la parte como del objetivo específico de indagar y profundizar en todo esto. Entonces, digamos que de esa forma uno empieza como a organizar cómo esos objetivos específicos se empiezan a articular con la metodología, ¿ya? Entonces yo tengo que buscar, bueno, cuál fue la herramienta que utilicé, cómo lo hice, cómo fue esto, cómo fue lo otro. Y cuando uno tiene en cuenta pues el desarrollo con esas herramientas y todo lo que se va haciendo con ellas, pues hay unos resultados. Entonces uno dice, no, es que tal herramienta hay un video, hay un desarrollo de todo el material gráfico para un evento, toda una cantidad de cosas. Y entonces uno tiene que empezar a decir es cómo esos resultados pues tienen una relación directa con el proyecto y cómo están ayudando a solucionar un poco el problema, ¿no? En el momento que yo voy resolviendo los problemas, digo, los objetivos específicos, pues entonces yo voy resolviendo cosas que me ayudan a resolver el objetivo general. Entonces me empieza a decir, listo, ok, entonces yo tengo un objetivo general que ya está claro, que ya está como concreto. ¿Ya? Entonces esos objetivos específicos son fases que me ayudan a resolver. Entonces tengo que indagar, tengo que generar unos criterios, tengo que hacer una propuesta, tengo que evaluarla, tengo que testearla, todo ese tipo de cosas. Y digamos que si hay una partecita que precisamente ayer estábamos hablando con otro profesor que le estaba como dando unas apreciaciones de un trabajo de grado de otro estudiante, es cómo se resuelven los inconvenientes. Para mí es como súper curioso muchas veces cuando veo proyectos de diseño que uno los lee y es como si el proyecto hubiera surgido y hubiera parecido así perfecto, o sea, como que nunca tuvo un problema de ningún tipo, de ninguna índole, como que todo funcionó al pie de la letra y demás. Pero, pues uno sabe como diseñador que los proyectos de diseño siempre tienen algo que falló, algo que se pudo mejorar, algo que llevó a hacer un cambio estricto en lo que se hacía. Por ejemplo, lo que estábamos hablando, lo que siempre hemos hablado de qué pasó con la pandemia y cómo eso afectó a todas las dinámicas de Drop, como en la realización de los eventos. Entonces, digamos, eso fue algo que cambió radicalmente como la forma de cómo se desarrollaban los eventos. Pero entonces ustedes como colectivo se enfrentaron a ese problema, reevaluaron un par de cosas y generaron una nueva propuesta visual sobre eso. Entonces, digamos que para mí es muy bacano llegar y decir, no, es que en el transcurso del proceso surgió tal cosa, fue un problema de diseño. Y entonces, cómo ese problema, cómo esa cuestión se estructuró, se reevaluó. Y entonces tú dices, bueno, si es que pasó lo de la pandemia, entonces como colectivo decidimos hacer tales y tales cosas. Entonces uno dice, listo, hay una crítica, hay un trabajo que de verdad es real, porque cuando están así tan perfectos que todo va así al pie de la letra y funcionando sin ningún inconveniente, uno siempre dice como que falta el toque del sabor, como dirían, de las galletas, porque es como el rollo que uno se queda, uno sabe que uno como diseñador tiene conflictos, pero lo rico de los proyectos de diseño es ver cómo lo resuelven, ¿no? Como que, no pasa, hicimos tal cosa para resolverlo. Por ejemplo, en otros casos, cuando uno es diseñador y tiene que hacer una propuesta o tiene que presentar algún proyecto, digamos en diseño editorial, entonces ya todo está organizado, entonces se planeó todo el proyecto con tal tipo de papel y ya cuando se dio la impresión el papel no, bailas. El papel no, no estaba, entonces como que me ofrecieron otro papel, pero entonces es un gramaje mayor, entonces eso va a aumentar el lomo, eso va a hacer una cantidad de cosas, entonces uno como diseñador, ¿cómo resolvió ese problema? ¿Ya?
Entonces uno dice, no, eso nos llevó a retrasar el proceso, o no, nos llevó a reevaluar las carátulas, o no, nos llevó a reevaluar X o Y cuestión. Entonces, es bacano llegar y pillar en ese punto de la metodología cómo se enfrentan a esos problemas, porque para mí es como muy enriquecedor dentro de los proyectos de diseño ver eso cómo funciona, porque si no, uno se queda como que, pues sí, no, todo esto está perfecto y maravilloso y no sé qué, pero le falta como esta vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelven ahí los inconvenientes como tal? Y efectivamente, después de que se hace como todo este proceso metodológico, empieza a aparecer lo que es la propuesta de diseño Drop como colectivo y todo este asunto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que en ese punto es donde ya empezamos a hablar de, o sea, anteriormente como que mencionamos a Drop y Drop por aquí y Drop por acá, pero entonces ya cuando estamos hablando de la propuesta de diseño es que vamos a decir ahora sí, mire, esto es Drop. Entonces, bienvenidos a Drop. Entonces empieza a hablar de cómo Drop es el resultado y cómo Drop resuelve los objetivos que se planteó el proyecto, ¿no? Entonces, como que me dice, bueno, entonces, ¿cómo Drop soluciona el problema? Entonces, mira, es que se planteaba en el objetivo general, por así decirlo, se plantea decir fortalecer la cultura electrónica en la ciudad de Popayán por medio del diseño visual y la implementación de eventos culturales de música electrónica. Entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo la propuesta Drop lo logra? Entonces, no, lo que pasa es que Drop es una propuesta alternativa y un colectivo de artistas y diseñadores y DJs, etcétera, con la cual se lleva a darle una nueva perspectiva o una nueva mirada de lo que en realidad es la cultura electrónica, en la escena de no sé qué, chan, 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 chan. Entonces se empieza a articular como el nacimiento y la creación de Drop como la respuesta al problema que se tenía. Entonces uno empieza a decir, ok, entonces ya se muestra Drop como el resultado del proyecto, que da solución al problema de diseño y pues que efectivamente está respondiendo al objetivo específico. Ahí uno tiene que empezar a hacer como unos elementos, no como la justificación de por qué el proyecto, sino de una pequeña justificación de por qué Drop soluciona eso, teniendo un poco de coherencia, ¿no? Como decir, no, es que como es de cultura electrónica, música electrónica, y se habla también como de los eventos, los talleres, etcétera. Entonces uno llega y dice, bueno, entonces, ¿cómo Drop se articula coherentemente a esas necesidades? ¿Ya? Entonces, de esa misma forma, hay algunos objetivos, no necesariamente todos los específicos, pero hay un par de objetivos específicos que son como los finales, que uno dice, mire, es que este objetivo específico da respuesta a esto. O de la fase de indagación y de recolección de información, se llegó a notar que los colectivos de música electrónica son los que en realidad están cambiando la imagen de este género musical y de toda esta propuesta cultural en el mundo. Entonces, Drop pretende hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver cómo la propuesta Drop como tal empieza a conectarse con todo este tipo de cosas. Y de ahí ya se empiezan a hablar como elementos de criterios de diseño. ¿Por qué? Pues porque no podemos desconocer, digamos que nosotros estamos trabajando en un proyecto de diseño. Y entonces ahí es donde se articula toda tu labor. Entonces, no, entonces como diseñadora, ¿qué fue lo que hiciste? ¿No? Entonces mucha gente dirá, no, pues lo que pasa es que era la encargada de hacer los flyers y eso. Entonces tú dices, no. Desde el diseño, entonces Drop está, o sea, es un elemento primordial porque arranca desde el punto cero, desde la creación del evento, del concepto, de los elementos visuales, de la composición de todo lo que tiene que ver con lo que se desarrolla. Entonces uno dice, ok, entonces allá vamos viendo cómo desde el diseño, ¿no? Se empieza a generar toda esa propuesta de lo que tú haces. Entonces, ya, entonces uno dice, bueno, entonces ahí se van generando como unos criterios de diseño que algunos son como muy específicos, como llegar y decir, bueno, entonces como diseñadores frente a lo, bueno, no es tan específico como con el desarrollo de la marca, aunque podría hablarse un poco de cómo surge eso, pues no es un proyecto de marca, entonces tampoco es que se necesite hablar así un montón de dónde surgió y todo esto, pero pues sí se puede hacer un pequeño resumen de, bueno, es que el nombre surge de tal parte, el manejo visual es por tales y tales cuestiones, como de una manera muy, muy sutil, ¿no? Y de ahí pues hablar como de todo un factor estético, porque el factor estético en este caso con Drop pues se conecta con todo lo que tiene que ver con el diseñador, ¿no?
Entonces, la gráfica, el manejo del color, todo esto que se hace en el colectivo tiene una relación que se plantea desde el diseño, que se articula con las artes electrónicas, toda esta cuestión. ¿Listo? Entonces, Sí. esto te permite como llegar y empezar a ver, listo, todo esto ya empieza a tener un sentido y es mucho más claro de organizarlo como tal. Y después se habla de cuál fue el impacto de la propuesta de diseño. Entonces, este punto, digamos que es súper importante, porque en muchos de los casos, digamos como que en otro tipo de proyectos de diseño, a veces no se llega a la implementación, ¿no? Entonces, como que muchos proyectos uno dice como que, bueno, es que queremos hacer tal cosa, pero eso quedó en piloto, entonces no se pudo hacer, y entonces como que me hicimos estas cosas y me dio unos testeos con el público, entonces uno se queda como que, qué lástima porque hubiera sido bacano verlo completo. Pero en el caso de Drop, pues, ya hay todo un trabajo, hay una cantidad de eventos, ya hay una cantidad de material, memoria y de todo. Entonces uno dice, perfecto. Entonces ahí uno tiene que empezar a ver es cómo ha sido el impacto de esa propuesta frente al problema. Esto va a ser un poco complicado en algunos casos, pues porque es como se demuestra, ¿no? Pero digamos que ahí también ayuda un poco el factor del video documental y de las memorias que se tienen. De llegar y decir, bueno, lo que pasa es que a través de este evento al inicio arrancamos con tantas personas, ahora vamos en tantas, siempre hay como que la recepción en las redes sociales se arrancó con tal asunto, ahora digamos arrancamos con 20 seguidores, ahora tenemos tantos, la relación de los posts, cómo responde la gente, todo ese tipo de cosas. Esos son resultados, ¿ya? Porque en sí es de cómo Drop ha impactado dentro del contexto y cómo ha impactado dentro de esta dinámica de la cultura electrónica. Entonces ahí ya es como decir, bueno, lo que ustedes han estado haciendo, si ha servido o no ha servido. Entonces uno dice, claro que ha servido. Entonces, ¿por qué ha pasado esto, la gente respondió súper bien, han crecido generalmente y todo este rollo. ¿Listo? Entonces eso está como con el asunto del impacto de la propuesta de diseño. Y después ya se habla como del asunto del audiovisual, ¿no? Que es como la articulación de este como parte de la memoria de Drop. Hay que darle también de por qué se hace ese pequeño video documental. O sea, no surge de por qué quiero, por qué quise o por qué esto, por qué lo otro, sino que de verdad uno empieza a decir, bueno, este pequeño video documental tiene una razón de ser, porque se maneja el formato, porque se manejan esas entrevistas, todo ese tipo de cosas, porque siguen siendo criterios de diseño. Y entonces eso responde a las necesidades que se trabaja así, va a durar tanto tiempo por X y razón, todo eso, así bien articulado, bien poderoso. Y después ya nosotros encontramos es con las conclusiones, las reflexiones, las recomendaciones, bibliografías, webgrafías y anexos. ¿Listo? Entonces digamos que de todo lo que tenemos, o todo lo que tienes en el documento, en el proyecto, digamos que está más o menos a un 60-65% de ese material. Mucho está en los veintitantos documentos que tengo regados en este documento hablamos de una cosa, en este documento hablamos de otra, de esto y lo otro, pero sí hay un par de cositas que hay que acabar de organizar y armar, pero digamos que ya está ahí. ¿Listo? Eh, Entonces, en dime. cuanto a las recomendaciones, ¿a qué se refieren? Digamos que uno siempre que hace este tipo de proyectos o que hace un proyecto, digamos, las conclusiones son como lo que a uno le queda, ¿no? Como que, ay, no, entonces fue súper bacano hacer esto, no sé qué. Pero las recomendaciones están muy ligadas a de verdad qué se debería hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede hacer unas recomendaciones al programa de diseño, como llegar y decir, no, lo que pasa es que el programa de diseño tendría que inmiscuirse más en este tipo de dinámicas culturales alternativas para que los diseñadores de verdad generen más proyectos que impacten de manera positiva en la región, con el asunto de la cultura y todo lo demás. Y uno dice como que, bueno, eso es una recomendación para el programa. Entonces, digamos que las recomendaciones es como lo que uno sugiere para que este problema que se tiene como con la cultura electrónica de verdad tenga mayor, o sea, pues se pueda solucionar. Porque se hacen también un poco las recomendaciones. Yo siempre le he dicho que cuando una persona hace la revisión de un documento como estos, digamos uno como jurado o a veces una persona como lector externo, por ejemplo, yo como jurado siempre le hablo, o como asesor, le hablo a mis estudiantes como que, píllate tal proyecto que es bacano, píllate tal vaina que es una chimba.
Y digamos, no solamente como por el factor de cómo lo han trabajado, la biografía y eso, sino que generalmente al final hay como unas recomendaciones que llevan a los diseñadores o a las personas que lo están leyendo a hacerse más preguntas y a llegar y decir, ah, mira, sí, es que esta gente estaba hablando de la cultura y bacano, pues como que meterle y apuntarle también a la cultura, pues ya no tanto. Entonces empiezan a surgir nuevas ideas. Entonces, y surgen desde esa recomendación. Entonces, ustedes como colectivo, ¿qué les gustaría? ¿No? Entonces, no, lo que pasa es que para la institución puede ser bacano que la institución aporte y apoye más a este tipo de proyectos. Listo, bacano. Puede haber una recomendación, no directamente con nombres, decir, no es que le recomendamos a la Secretaría de Cultura que haga esto y lo otro, sino como que, bueno, una recomendación general al entorno de darle más apoyo a las propuestas alternativas, de buscar la forma de generar unos canales de comunicación más efectivos con los jóvenes, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que esas recomendaciones están ligadas es a lo que tú como gestora del proyecto Drop y todo esto, pues quisieras ver a futuro de cómo se resuelve, ¿no? Como que colocar una semillita de inquietud de las personas que puedan leer el proyecto. Entonces, como que, no, entonces recomendamos que la gente haga esto, que pillen esto, que no miren a la cultura electrónica como algo que solamente está ligado como a la música y las drogas, sino que se den cuenta que de verdad que es algo mucho más interesante y tiene otras posturas sobre eso. Entonces, de esa forma, pues entonces efectivamente esas recomendaciones y esas, bueno, entre las conclusiones y las recomendaciones uno empieza a ver la proyección que puede tener la propuesta que se hace, ¿no? Entonces uno dice, no, es que a futuro está esto, está lo otro. Incluso ese factor de la proyección puede estar por acá, digamos, por esta parte de aquí. Porque digamos, ese asunto de la proyección está. Debería decir, bueno, cómo se piensa Drop actualmente, cómo se piensa Drop en 5 años, cómo se piensa Drop en 10 años, y cuáles son las funciones que se tienen. Entonces, esa parte también estaría ahí como dentro de la propuesta de diseño y lo que responde el Drop, ¿no? Entonces, esto es como actual, a 5, a 10, si es el caso, o bueno, a los tiempos que se tengan. Entonces, digamos que de esa forma uno empieza a entender mucho mejor cómo la propuesta ayuda a generar de verdad como una dinámica entre la institución, entre lo social, entre los diseñadores, y de verdad ayuda un poco que también desde la academia se promuevan este tipo de alternativas, ¿no? Como este tipo de proyectos, este tipo de cuestiones, porque digamos que también una de las cosas muy enriquecedoras del proyecto es que es algo propio, ¿no? Es algo muy tuyo, tiene que ver con tus intereses, tiene que ver con tus gustos, o sea, eso es algo que es re valioso dentro de lo que es el proyecto de Drava. Y entonces, a mí sí me parece como súper bacano, porque eso le da pie a los diseñadores a quitarse un poco como esos límites de decirles que, ay, no, si yo voy a hacer un proyecto, si me voy a graduar, tengo que hacer como que o una pasantía, o tengo que hacer identidad, o tengo que hacer editorial, o tengo que hacer esto y lo otro. Entonces, que los diseñadores empiecen a darse cuenta de que no, o sea, no es necesario que usted haga proyectos tradicionales, sino que también desde lo alternativo, desde esos intereses propios súper fuertes, pues surgen ideas de proyecto muy, 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 muy fuertes. Entonces uno se queda como que, qué chimba. Porque, por ejemplo, cuando yo hice lo de mi trabajo de grado, en ese tiempo, pues todos mis compañeros era como que trabajando con identidad y haciendo pasantías y haciendo como cosas de lo normal. Y yo me dije, no, pues que yo no quiero hacer nada de eso, yo voy a hacer algo con lo alternativo, con los chicos, con el arte urbano. Y al comienzo fue duro y redenso, pero después uno se da cuenta que eso dio pie a que después otros estudiantes, obviamente más adelante, mucho más tiempo, pues dijeran, ve, marica, qué bacano, yo pillé tu trabajo de grado en la U, no sé qué, y marica, yo quiero hacer mi trabajo de grado con algo parecido, parce, bacanísimo. No, pilla que yo vi esto, entonces voy a hacer, por ejemplo, hace mucho tiempo que yo le daba clases en Unicauca, estaba este pelado Chelo, que es el de Efectivo. ese. Y entonces yo cuando le empecé a dar clases a él, apenas está como metiéndose en el cuento del rap y todo este rollo. Y cuando empezamos a hablar, que se pegó una motivada, ya después cuando lo pillé es que estaba súper metido en el cuento.
Y cuando me di cuenta fue como que pasó, el man estaba, o sea, volvió todo el asunto de EPK en su trabajo de grado y en su proyecto y todo este asunto. Entonces cuando hablamos a veces cuando me dice, parce, es que cuando vos nos hablabas de lo del arte urbano y esto y lo otro, pues qué parche. Y siempre como que le quedó esa espinita. Entonces digamos que por eso es que me parece muy bacano el proyecto y que siempre hay que resaltar como ese factor de es que es algo propio, es algo desde los intereses, es algo desde el diseño independiente que pues de verdad va a tener un impacto súper bacano en la región y pues que obviamente es un proyecto que va a ir como más adelante y todo eso. Entonces, y ya, esto es como lo que necesitamos terminar de definir y de depurar para poder llegar y hacer como ya tener el documento listo y todas las vueltas. Pero digamos que así tengamos que desarrollar ese asunto del proyecto y esto, quisiera como que hacer una pausa en el documento, dejarlo respirar 1 o 2 semanas, porque como hemos estado trabajando documento, 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 eso suele a uno saturarlo un toque. Y entonces cuando uno ya está saturado, pues empieza a ser como el factor de que, como te decía, es que empiezo a ver que se repiten cosas, se repite una cosa por aquí, por acá, por acá, por acá. Entonces dije, no, la idea entonces es de que trabajemos en esta semana y toda esta cuestión en todo lo que es la parte visual, desde lo que es la propuesta de Drop, toda esta parte de aquí, ¿ya? Digamos, porque esa partecita me parece pues como bacano, de todo eso que es la propuesta de diseño, cómo mostrar a Drop, cómo está funcionando lo del video, el documental y todo ese tipo de cosas. Digamos que me parece chévere, pues como ya para empezar a diseñar, pues por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, cómo van a funcionar las visuales del video, cómo se tienen pensadas hacer todas esas cuestiones, para meternos más en el punto de diseño por lo menos unas 2 semanas y camellarle a eso para descansar un poquito del documento, ¿ya? Y después lo retomamos pues, como con todos los poderes y una mirada un poquito más fresca, porque sí es necesario, porque a veces uno se queda muy, está dele y dele el documento, entonces uno ya se queda como seco en plan de qué más digo y empieza a repetir y empieza a hacer cosas, entonces mejor dejamos y la dejamos ahí un ratico descansar. ¿Listo? Sí, yo te iba, es que no te lo envié, pero te pensaba compartir lo que tengo del video. Tengo 2 minutos. Pues compartímelo y lo pillo para ver cómo va el asunto y te hago recomendaciones sobre eso, a ver qué tal. Que mira que realmente siento que ya no quiero que salgamos hablando Santi y yo, porque siento que te va a aburrir mucho la gente y me gustaría más bien poner como las entrevistas de las demás personas y no de nosotros, porque pues pilla a ver cómo va y ya me decís. Dale, pues. Ahí lo ves. Si ella me está cargando, quizás, ahí ya está.
Eso es lo que tengo. Ya, ven, vuelvo a colocar un momento y pillamos una cuestión. Oigo. Porque tenía una vuelta acá que me pareció como raro. A ver, yo pillo una vaina acá. Es que no sé por qué. Ay, O no, sea, ¿cómo así? no, sino que no me cargaba el audio de la Ah, presentación. Pero es raro porque cuando uno comparte la pantalla, está en la presentación, acá estoy viendo, y uno no puede activar el audio. sí. A ver. Porque es que acá, yo, por ejemplo, estoy viendo en la que yo estoy compartiendo, y es como si no. O A sea ver, que, dale. O sea, está pillando las visuales y a veces me escuchaba el audio, pero de tu micrófono. Entonces, dale ahí y mira en la presentación, ahí en la pantalla de la presentación, que él tiene como el que el micrófono desactivado. No sé si será de acá, ay, Nicolás. sí, qué burra. O no, espera. Sí, es que eso es raro porque no sé cómo uno ahí lo activa o qué o cómo, chaval. Eh, no. Porque es que es raro, porque ahí está como el asunto, pero ya que en el audio no da como opciones de esto y lo otro. Sino que es porque como la parte de la presentación sale el audio desactivado. Y yo, por ejemplo, acá estaba viendo mi presentación también y yo no puedo activar el audio. Epa, pasó el reciclaje. Hay que decirlo. Mira que, por ejemplo, si te paras en la pantalla de la presentación, Sí, él en el sale que está centro, desactivado el audio. entonces dale play como al, Ay, al mira, video. Ajá. pero no Dale hace para. como, dale play al video a ver qué. A ver, yo voy a dejar de presentar acá. A ver qué. Va. Que va a pillar una vuelta acá. Cuando esté en la presentación, mira si cuando esté rodando el vídeo puedes ir a la pantalla compartida y activarle el audio. No, qué raro. Qué loco eso, porque me parece que no esté con el audio. Entonces, ¿será que te lo mando por WeTrans o algo así? Eso no Eso, se demora nada, no se demora nada. listo, sí, envíamelo por WeTrans. Yo lo pillo y te digo a ver qué. Porque si acá qué raro, voy a pillar acá a ver qué me pasaría a mí con el audio si le doy yo acá. A ver. O sea, ahí se escucha lo que yo tengo acá, no, no. No, A ver, yo pillo. Es que acá es rarísimo porque es como que el audio no me deja. Qué loco. es que sí, en la presentación cuando uno comparte aparece el audio pues con la X, pero no da Sí, para cambiarlo. exacto. Es que se me pareció como raro acá. Bueno, tengo que cacharrearle para pillar porque si no lo había visto. Qué loco. Pero bueno, entonces la vuelta, ahora lo que hay que hacer es como que camellarle al asunto de ya las partes visuales, de bueno, cómo se van a manejar las visuales del video, la cuestión, que eso lo veo como en la parte del éxito, como recomendaciones. Y como en esa partecita que te decía, igual te voy a enviar este documento del esquema para que lo tengas ahí y pilles como ese detalle que te guste, lo va a pasar a color naranja. No hay lo que sería trabajarle en estos días para llegar y poderlo tener ahí súper full. ¿Listo?
Listo. Entonces, esa sería la vuelta para llegar y camellarle en esta semana y organizar, pues, como todo eso que ya se tiene para poderle ir dando finish al proyecto. ¿Brevelán? Dale, 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 de una. Listo, listo. Entonces, ¿alguna duda, alguna cuestión? ¿No? No. Pues ahora lo que me queda por hacer es como revisar como las pruebas que tengo. Eh, lo del video documental, como las piezas gráficas que voy a usar y eso, ¿cierto? Esperamos Sí. que no me acuerdo bien. Y sería pillar también como esa parte como del guión, digamos que tienes, como para ver como el manejo del tiempo, las cuestiones y eso. Para llegar y decir, ah, bueno, es que en tal parte se extiende mucho, o Es tales, que pues mira que no, cuáles. la verdad no estoy usando el guión Ya. porque yo no iba a iniciar así, porque iba a iniciar con nosotros, pero no me parece que quede bien porque siento que cuando habla, es que como no escuchaste el audio, ahí el meme que sale hablando dice como resto de cosas de Drop, incluso no somos de Drop, sino que es Raver. Ujú. Entonces, no sé, siento que me fluye más cuando estoy editando ya en el computador, viendo qué tengo, qué me sirve y no en el guión. Ya, pero bueno, de todos modos hay que pillar un poco O sea, no me cómo estoy basando con el... La verdad me sirve lo vas que... así en plan de manera más experimental, expresivo. Bueno, entonces breve lamp. Eso es que hay que pillar más o menos, o por lo menos ver cuáles son los puntos que se van a tocar en el video. Como decía, no, es que en el video se tiene que hablar de esto, de esto, de esto y de esto. ¿Listo? Pues como para tener un punto de referencia del video, cómo se estaría Ah, listo. trabajando y decir, mira, es que bueno, hay que darle más importancia a tal tema que es importante o ya que se está olvidando de hablar sobre tal asunto que es bacano verlo y todo eso. Breve. Breve, entonces, listo, yo acá aprovecho y te envío el documento este que tengo como de la estructura y voy a pausar esta grabación para enviarte también la grabación ahí de una. ¿Listo? Dale, Breve, gracias. pues todo